Bueno, actividad del módulo 1 y 2 de filosofía. El primer punto nos dice, primer punto de actividad 1. Teniendo como referencia el anterior enunciado, elabora una historieta donde argumente de manera consecutiva los procesos dados sobre las diferentes concepciones sobre el hombre. Bueno, eh, primeramente hay que resaltar que nos hablan sobre la antropología, ya que es el estudio filosófico del ser humano. Se dice que la antropología es como la forma de entender la expresión como que de entender el hombre, por lo cual como que se encarga como que se encarga de explicar el porqué del hombre, el porqué de la presencia del hombre. Es decir, que sí, dentro de esto como que hay ciertos enigmas y paradojas. Eh, También sabemos de que por lo menos conocemos el fenómeno como lo es el del método científico, el de los juicios de valor, de la libertad, de la comunicación interpersonal y de la religión. Como que se dice también que las características humanas como que es como que sean es como que una un enfoque primordial de la antropología. Es decir, que la antropología siempre ha tenido la característica de encargarse de siempre dar una explicación a lo que es el hombre en sí. Pero entonces en ese momento cuando se habla de una cuando hablamos de dentro de la antropología hablamos de, pues se puede decir de que hay dos críticas. Es cuando hablamos de un idealismo y el dualismo cartesiano. Cuando hablamos de un idealismo es cuando hacemos referencia. Cabe resaltar que el idealismo o inmaterialismo es cuando se habla del ser y el pensar. Es decir, que afirman la primacia de las ideas o incluso la existencia independiente. Afirman que la realidad que podemos conocer es fundamentalmente un constructo de la mente o inmaterial. Eh, Se puede decir también muchas veces que el idealismo, como que está, se dice que el idealismo rechaza el materialismo, ya que pues eh, se dice que el idealismo se manifiesta como un escepticismo. Principalmente hablamos de que un escepticismo es como que generar cualquier actitud de duda hacia el conocimiento, sea hechos, opiniones, creencias, por lo cual como que habla también de que el idealismo enfatiza cómo las ideas humanas, como lo había nombrado anteriormente, especialmente las creencias y los valores dan forma a la sociedad. Entonces ahí, esa es una de las como críticas se puede nombrar en este momento y la otra es cuando nos hablan de un dualismo. Entonces, en el dualismo y el cartesiano, el dualismo es es cuando nos afirma la existencia de dos principios supremos. Es cuerpo y alma, como nos lo planteaba Platón. El cartesiano es cuando René Descartes o Renatus Cartesius también es cuando nos hablan sobre la razón, sobre el ser y el pensar también muchas veces. Entonces en ese momento es cuando René Descartes nos habla de que, bueno, está, eh, se puede decir que mente y cerebro, pero dentro de ese nos hablan sobre un tercer elemento, el cual es Dios como una idea absoluta. Entonces ahí es cuando él nos habla sobre un dualismo sustancial. Entonces cuando nos habla de un dualismo sustancial es decir que es posible la existencia de dos principios supremos. Dos principios supremos. Como nos hablan de un dualismo, hacemos parte del racionalismo, que es una, que es como que racionalismo es razón para la adquisición del conocimiento.
Bueno, el siguiente punto nos dice, en la imagen relaciona los aspectos que corresponden a cada una de las categorías, una de los con líneas, de igual forma colorea la parte correspondiente a cada categoría y explica el significado del color con respecto al contexto del hombre. Bueno, en la primera imagen hay una parte que nos dice aspectos racionales científicos. En los aspectos racionales y aspectos teológico, ético y moral. Entonces, aspectos racionales científicos es cuando hablamos del hombre, de la creación, la ciencia, cuando hablamos también de cerebro, sentidos, bueno, toda esa parte. Cuando hablamos de la parte teológico, ético y moral, es cuando aquí hacemos presente religión, las creencias, como lo vemos aquí en este momento, que nos hablan sobre, puede ser en ese momento, sol y luna, que en algún momento se llegaron a creer como dioses. Entonces ahí es cuando hablamos de que siempre estamos como que bajo una creencia, siempre hay una creencia. Bueno, la, la segunda, la segunda actividad nos dice leer cada uno de los aspectos que se mencionan en los cuadros sobre la filosofía antropológica, sobre los términos que piensa utilizar para allá la contextualización y apreciaciones. En la segunda columna, segundo punto, en la segunda columna contextualiza el enunciado con las explicaciones sobre el mundo del hombre en el mundo real. Primeramente nos hablan en la antigua sobre cuando Platón nos habla del alma y cuerpo y el hombre es una sustancia compuesta de cuerpo y alma, como lo había nombrado anteriormente. Un dualismo. Bueno, esto contextualizado lo puedo ver muy contextualizado en cuanto a lo que él mismo nos hablaba sobre el mito de la caverna en ese momento cuando él nos dice el mito de la caverna que mundo sensible y mundo inteligible. Entonces ahí es cuando hablamos de que en el mito de la caverna nos hablan dos mundos, ¿no? Mundo sensible, mundo inteligible. Entonces muchas veces nosotros nos dejamos plantearnos, nos dejamos llevar por lo que vemos y no por lo que pensemos. La siguiente pregunta es la Edad Media, que es cuando nos hablan de que el hombre se le interpreta por su relación con Dios, es un ser creado a imagen y semejanza. Es cuando nos habla sobre una religión. Esta religión también surge principalmente por un miedo en el cual nos han enseñado sobre lo que es cielo, infierno, bueno, malo, justo, injusto. Entonces por eso la humanidad como que se ha visto presente a la creencia de un ser supremo, el miedo a la muerte principalmente. En la Edad Moderna es cuando René Descartes, que es el iniciador de una teoría del racionalismo, entonces ahí lo relaciono yo con la verdad absoluta, ya que pues la verdad absoluta la podemos conocer mediante la razón, cuestionarnos nosotros mismos. La edad contemporánea. Eh, la edad contemporánea es cuando nos hablan de que una persona posee conciencia moral. Entonces cuando Kant define la libertad e independencia frente al mecanismo de la naturaleza eterna, la persona es el único ser del universo sometido a leyes propias, es decir, sometido a leyes puras, prácticas establecidas por su propia razón. La persona es la libertad de un ser racional sometido a leyes morales. Bueno, esto quiere decir también que pues el hombre siempre va a estar estado sometido como a unos modelos e ideologías propuestos por la sociedad. Cabe resaltar que pues el hombre siempre tiene libertad de religión, libertad de creencias, que es por parte de por parte de las leyes morales. Cuando hablamos de leyes morales, como lo nombraba yo anteriormente aquí, lo moral, religión, creencias. Siempre tener una religión, pero siempre debemos estar impuestos a una religión. Bueno, el siguiente punto dice, teniendo como referencia los términos subrayados, elabora un escrito donde su apreciación sobre las afirmaciones para el proceso del desarrollo. Bueno, se debe saber que pues el hombre siempre ha sido un factor de interés como los dentro de la antropología, entender la presencia del hombre, por qué el hombre está acá. También nos habla de que somos un ser racional, capaz de entender, capaz de generar ideas. Nos hablan también de que el hombre siempre tiene que estar bajo un modelo de creencias, mayormente debido a los diferentes miedos que se generan, como lo es el miedo a la muerte. Y también
en ese momento es como cuando hablamos de racionalismo, tener una forma propia de pensar y entender. En este caso, los estados mentales, cuando hablamos de los estados mentales propios. En el siguiente dibujo dibujamos el mito. Cuando hablamos del mito es lo fantástico, lo sobrenatural. Logos, razón, entendimiento, fe, religión, creencias. La ciencia es cuando hablamos del método científico, el querer entender el mundo de una manera diferente, es decir, no tienen cierto enfoque con Dios.